La base estelar Gamma era un hervidero de actividad, pero no del tipo alegre y productivo. Un zumbido constante de frustración llenaba los corredores metálicos y las amplias salas de observación. Pantallas holográficas parpadeaban con datos incomprensibles, mientras que seres de todas las formas y tamaños gesticulaban y discutían acaloradamente. Afuera, a través de los enormes ventanales blindados, se alzaba la razón de su descontento, una nave espacial majestuosa, plateada y de proporciones perfectas, que permanecía inmóvil en la plataforma de lanzamiento. No era una nave cualquiera, era una reliquia, un artefacto de una civilización ancestral conocida solo como los constructores estelares. Había sido descubierta hacía décadas, enterrada en un planeta remoto y desolado, y traída a la base Gamma con la esperanza de desentrañar sus secretos. Pero la nave se negaba a cooperar. Los mejores científicos de la galaxia, representantes de la Federación Unida de Planetas, habían dedicado años a estudiarla. Habían escaneado cada centímetro de su casco, analizado su intrincada maquinaria y descifrado fragmentos de su lenguaje olvidado. Habían probado todas las combinaciones de energía, recalibrado sus sistemas de propulsión y simulado miles de escenarios de lanzamiento. Nada. La nave permanecía obstinadamente inerte, un monumento silencioso a una tecnología que parecía estar más allá de su comprensión. En la sala de control principal, la tensión era palpable. La comandante Sara, una felina de piel azul con ojos penetrantes, se paseaba de un lado a otro, sus garras chasqueando nerviosamente contra el suelo metálico. A su lado, el profesor Grok, un ser gelatinoso con múltiples tentáculos, murmuraba cálculos incomprensibles mientras manipulaba un panel de control complejo. ¿Algún progreso, profesor?, preguntó Sara, su voz tensa. Grok agitó uno de sus tentáculos en señal de negación. Absolutamente nada, comandante. Hemos agotado todas las vías lógicas. La nave no responde a ninguno de nuestros estímulos. Sara suspiró. Hemos invertido recursos incalculables en este proyecto. La Federación entera cuenta con nosotros para que esta nave vuele. Si no logramos activarla, no solo habremos fracasado, sino que habremos perdido una oportunidad invaluable de expandir nuestro conocimiento del universo. Un sonido agudo interrumpió su conversación. Era la señal de alerta del sistema de seguridad. ¿Qué ocurre?, preguntó Sara, volviéndose hacia el oficial de seguridad, un reptiloide de aspecto severo. Comandante, tenemos una brecha en el perímetro. Un individuo no autorizado ha accedido a la plataforma de lanzamiento. Sara frunció el ceño. ¿Quién es? El oficial de seguridad consultó su pantalla. Según la identificación, es un técnico humano. Un tal Miguel Álvarez. Sara se quedó momentáneamente atónita. ¿Un humano? ¿Qué hacía un humano en la base estelar Gamma, y mucho menos cerca de la nave de los constructores estelares? Los humanos eran una especie relativamente nueva en la Federación, conocidos por su ingenio y adaptabilidad, pero también por su falta de sofisticación tecnológica. Conténganlo inmediatamente, ordenó Sara. No permitan que se acerque a la nave. Pero ya era demasiado tarde. A través de las cámaras de seguridad, Sara y los demás observaron con incredulidad cómo un joven de aspecto ordinario, vestido con un mono de trabajo manchado de grasa, se acercaba a la rampa de acceso de la nave. Parecía confundido, incluso un poco asustado, pero seguía avanzando con una determinación inexplicable. Grok observó la escena con incredulidad. Es absurdo. Un simple humano no podrá hacer lo que nosotros, con toda nuestra experiencia y tecnología, no hemos logrado. Sara, sin embargo, sentía un presentimiento extraño. Algo en la forma en que Miguel se movía, en su mirada curiosa y en su aparente falta de miedo, le decía que algo extraordinario estaba a punto de suceder. Quizás, solo quizás, la clave para desbloquear los secretos de la nave de los constructores estelares no estaba en la lógica y el análisis, sino en algo mucho más simple, en la intuición humana. El avance de Miguel hacia la nave no era solo una transgresión de seguridad, era una afrenta a la inteligencia colectiva reunida en la base estelar Gamma. Cada rampa, cada pasillo, cada sala de control había sido pisada por los pies, las garras, los tentáculos y los exoesqueletos de las mentes más brillantes de la galaxia.
Y ninguno había logrado lo que este insignificante humano aparentemente creía que podía hacer. Recordemos, por ejemplo, al embajador Sylar, un ser cristalino de la nebulosa de Andrómeda. Su especie era conocida por su capacidad para manipular la energía a nivel subatómico. Sylar había pasado semanas canalizando pulsos de energía pura a través de los circuitos de la nave, buscando una resonancia, una clave que desbloqueara su potencial. Había creado patrones complejos de luz y sonido, intentando comunicarse con la nave en un lenguaje que trascendiera las palabras. Pero la nave permaneció en silencio, impasible ante sus esfuerzos. Sylar, normalmente un ser de paciencia infinita, finalmente se había retirado, su forma cristalina emitiendo un leve zumbido de frustración. Luego estaba la maestra Quilla, una cefalopodiana de los océanos de Kepler 186f. Su especie poseía una conexión telepática natural con la tecnología, una habilidad que les permitía fusionarse mentalmente con las máquinas y comprender su funcionamiento interno. Quilla se había sumergido en la red neuronal de la nave, explorando sus archivos de memoria, buscando un programa de arranque oculto, un protocolo de activación olvidado. Había navegado por laberintos de datos, desentrañado códigos complejos y sondeado los rincones más profundos de la conciencia de la nave. Pero, al final, solo encontró silencio, un vacío impenetrable que resistía sus esfuerzos telepáticos. Quilla emergió de la conexión, exhausta y derrotada, sus tentáculos temblando ligeramente. El profesor Sorgon, un insectoide de la colonia de Titán, había abordado el problema desde una perspectiva completamente diferente. Su especie era famosa por su habilidad para la ingeniería inversa, su capacidad para desmontar y reconstruir cualquier tecnología, por compleja que fuera. Sorgon había construido réplicas exactas de los componentes de la nave, estudiado sus materiales, analizado su diseño y probado sus límites. Había creado modelos simulados de la nave, sometiéndolos a todo tipo de pruebas y escenarios. Había buscado fallas, vulnerabilidades, puntos débiles que pudieran ser explotados. Pero la nave de los constructores estelares era impecable, un testimonio de una ingeniería que desafiaba toda lógica conocida. Sorgon se rindió, finalmente, admitiendo que la nave estaba más allá de su capacidad de comprensión. Y no solo ellos. La base estelar Gamma había sido visitada por representantes de innumerables especies, cada una con sus propias habilidades y conocimientos únicos. Los silicianos, con su capacidad para manipular el tiempo a pequeña escala, los Borlons, con su maestría en la antimateria, los KRYLL, con su comprensión de la física cuántica. Todos habían intentado activar la nave, y todos habían fracasado. La comandante Sara recordaba vívidamente la decepción en los rostros de estos científicos, la resignación en sus voces, la sensación palpable de derrota que impregnaba la base. Y ahora, aquí estaba este humano, un técnico sin pretensiones, caminando hacia la nave con una confianza que parecía rayar en la arrogancia. «¿Deberíamos detenerlo, comandante?», preguntó el oficial de seguridad, su voz llena de incertidumbre. Sara dudó. Una parte de ella quería ordenar que detuvieran a Miguel de inmediato. Era una locura dejar que un simple humano se acercara a la nave, especialmente después de que tantos expertos hubieran fracasado. Pero otra parte de ella, una parte irracional e instintiva, le decía que esperara, que observara. «No», dijo Sara finalmente. «Dejémoslo continuar. Veamos qué hace». En la sala de control, todos contuvieron la respiración mientras Miguel se acercaba a la rampa de acceso de la nave. Se detuvo por un momento, como si estuviera dudando, luego respiró hondo y comenzó a subir. El destino de la nave, y quizás de la Federación entera, pendía de un hilo. Pero, ¿quién era Miguel Álvarez y cómo había llegado a la base estelar Gamma, un lugar reservado para la élite científica de la Federación? La respuesta, como muchas cosas en el universo, era una mezcla de burocracia, errores informáticos y un poco de suerte, o quizás, destino. Miguel era un técnico de mantenimiento, especializado en sistemas de climatización y reparación de conductos de ventilación. Un trabajo poco glamuroso, pero esencial para el funcionamiento de cualquier estación espacial. Había solicitado el puesto en la base estelar Gamma con la esperanza de ver algo más que los pasillos grises y los conductos polvorientos de su anterior destino,
Una estación de reabastecimiento en los confines del sistema solar. Su solicitud, por supuesto, nunca debería haber sido aprobada. La base Gamma requería personal con años de experiencia en tecnologías avanzadas, no un simple técnico con conocimientos básicos de fontanería espacial. Pero, debido a un error en el sistema de asignación de personal, un fallo que involucraba a un gato que caminó sobre el teclado de un administrador distraído, según los rumores, la solicitud de Miguel fue aprobada y se le asignó un puesto en la base. Su llegada no fue exactamente triunfal. Aterrizó en la plataforma de transbordadores en un pequeño carguero, confundido y un poco mareado por el salto hiperespacial. Llevaba un mono de trabajo viejo y manchado, una caja de herramientas abollada y una expresión de incertidumbre en su rostro. En la sala de espera, fue recibido por un robot de protocolo desactualizado que lo dirigió torpemente a sus habitaciones, un pequeño compartimento en el nivel inferior de la base, cerca de las salas de máquinas. Su primer día fue un desastre. Se perdió en los laberínticos pasillos, tropezó con un científico bolrón distraído y accidentalmente desconectó el sistema de ventilación de un laboratorio de investigación, lo que provocó una alarma general y la evacuación temporal del área. Los alienígenas científicos lo miraban con una mezcla de curiosidad y desprecio, preguntándose qué hacía un ser tan torpe y poco sofisticado en un lugar como la base estelar Gamma. Miguel, por su parte, se sentía completamente fuera de lugar. No entendía la jerga científica, no reconocía la mayoría de las especies alienígenas y se sentía abrumado por la magnitud y la complejidad de la base. Consideró seriamente solicitar una transferencia inmediata, pero algo lo detuvo. Quizás era la curiosidad, la fascinación por la tecnología alienígena, o tal vez, en el fondo, una vaga sensación de que pertenecía a ese lugar, que tenía un propósito allí. Así que se quedó, intentando aprender lo más rápido posible, observando a los científicos, estudiando los diagramas técnicos y haciendo preguntas, a pesar de las miradas condescendientes y las respuestas evasivas. Pasaba horas en la biblioteca de la base, leyendo sobre los constructores estelares, sobre su tecnología y sobre los misterios que rodeaban a su desaparición. Algo en la historia de esa civilización antigua lo atraía, lo intrigaba, lo hacía sentir conectado de alguna manera. Y entonces, un día, escuchó los rumores sobre la nave inoperable, sobre los intentos fallidos de los mejores científicos de la galaxia por activarla. Sintió una punzada de curiosidad, un impulso irresistible de ver la nave por sí mismo. Sabía que no tenía ninguna posibilidad de ayudar, que sus conocimientos eran insignificantes en comparación con los de los expertos, pero aún así, no pudo evitarlo. Así que, aprovechando un descuido de la seguridad, se coló en la plataforma de lanzamiento, decidido a echar un vistazo a la nave. No esperaba nada, solo quería verla, tocarla, sentir su energía. No sabía que su simple presencia, su mera humanidad, era todo lo que la nave necesitaba para despertar. Mientras Miguel subía por la rampa de acceso, Sara lo observaba desde la sala de control, preguntándose qué pasaba por la mente de ese simple humano. ¿Era un loco? ¿Un ingenuo? ¿O tal vez, algo más? Tal vez, pensó Sara, el universo tenía una forma extraña de equilibrar las cosas, de poner a la persona adecuada en el lugar adecuado, en el momento adecuado, incluso si esa persona era un técnico de mantenimiento torpe y confundido que no tenía idea de lo que estaba haciendo. Mientras Miguel se adentraba en la nave, la incredulidad en la sala de control se hacía más densa. El profesor Grok, con sus múltiples tentáculos gesticulando salvajemente, era el más vocal de los escépticos. «Es una completa pérdida de tiempo», exclamó, su voz resonando en la sala. «¿Un humano? ¿En serio? ¿Después de todo lo que hemos intentado? Es ridículo». Otros científicos alienígenas asintieron en señal de acuerdo, murmurando entre ellos en sus propios idiomas. La idea de que un humano pudiera resolver un problema que había desconcertado a las mentes más brillantes de la galaxia era simplemente absurda. La percepción general de los humanos en la Federación Unida de Planetas era, en el mejor de los casos, ambivalente. Eran una especie relativamente joven, recién llegada al escenario galáctico, y carecían de la sofisticación tecnológica y la sabiduría ancestral de las razas más antiguas. Se les consideraba ingeniosos y adaptables, sí,
pero también impulsivos, emocionales y propensos a cometer errores. Además, los humanos tenían una reputación de ser extraños. Sus ideas sobre el arte, la música, la filosofía y la comida eran a menudo incomprensibles para las otras especies. Tenían una obsesión peculiar con los deportes, con rituales extraños que involucraban pelotas, palos y carreras sin sentido. Y su sentido del humor era, en general, desconcertante. Para muchas especies, la humanidad era un enigma, una anomalía en el orden cósmico. Eran como niños pequeños jugando con herramientas peligrosas, una especie en ascenso que aún no había demostrado ser digna de confianza. Esta visión sesgada se reflejaba en la forma en que los humanos eran tratados en la Federación. Se les asignaban puestos de bajo nivel, se les excluía de las decisiones importantes y se les consideraba, en general, como ciudadanos de segunda clase. Había, por supuesto, excepciones, individuos humanos que habían logrado destacar en sus campos y ganarse el respeto de sus colegas alienígenas, pero eran pocos y distantes entre sí. Sara, sin embargo, siempre había tenido una visión diferente de los humanos. Había observado su capacidad para aprender y adaptarse rápidamente, su espíritu emprendedor y su inquebrantable optimismo. Había visto su potencial, su capacidad para superar obstáculos y lograr cosas increíbles. Creía que la humanidad tenía algo único que ofrecer a la galaxia, algo que las otras especies no poseían. Pero incluso Sara tenía sus dudas. Sabía que las probabilidades estaban en contra de Miguel. Sabía que era poco probable que un simple técnico pudiera activar la nave. Pero también sabía que no tenía nada que perder. Ya habían intentado todo lo demás. Esperemos y veamos, dijo Sara, tratando de mantener la calma, a pesar del creciente nerviosismo en su interior. No perdemos nada con darle una oportunidad. Brock resopló. Una oportunidad para avergonzarnos aún más, diría yo. Imagínese el ridículo si un humano logra lo que nosotros no hemos podido. Si eso sucede, respondió Sara, con una sonrisa en los labios, entonces tal vez sea una lección que necesitamos aprender. Tal vez nos hemos vuelto demasiado confiados en nuestra propia inteligencia, demasiado ciegos ante las posibilidades. Mientras tanto, dentro de la nave, Miguel avanzaba cautelosamente por los pasillos iluminados con una luz tenue y pulsante. No entendía nada de lo que veía, pero no podía evitar sentirse asombrado. La tecnología de los constructores estelares era diferente a todo lo que había visto antes, una mezcla de elegancia y funcionalidad que parecía trascender la comprensión humana. No sabía por qué estaba allí, qué esperaba encontrar. Solo sabía que tenía que seguir adelante, que tenía que llegar al corazón de la nave, al lugar donde se sentía la mayor energía, al lugar donde, de alguna manera, sentía que pertenecía. Guiado por un instinto inexplicable, Miguel llegó finalmente a la cabina del piloto. Era un espacio circular, amplio y luminoso, con paneles de control que brillaban con una miríada de luces y símbolos extraños. El asiento del piloto, ubicado en el centro de la cabina, parecía esperarlo. No era un asiento ordinario, era una estructura ergonómica, hecha de un material suave y flexible que parecía adaptarse a la forma del cuerpo. Miguel se detuvo un momento, contemplando la cabina con asombro. Era como si la nave lo estuviera invitando, como si estuviera diciendo, siéntate, este es tu lugar. No entendía por qué sentía esa conexión, pero no podía negarla. Era como si hubiera encontrado algo que había estado buscando toda su vida, algo que le daba sentido a su existencia. Respiró hondo y se acercó al asiento del piloto. Dudó por un instante, sintiendo una mezcla de emoción y aprensión. ¿Qué estaba haciendo? No era un piloto, ni siquiera un científico. Era solo un técnico de mantenimiento, un tipo ordinario que había llegado a ese lugar por accidente. ¿Quién era él para sentarse en el asiento de una nave ancestral, una nave que había desconcertado a los mejores cerebros de la galaxia? Pero la nave parecía irradiar una energía tranquilizadora, una sensación de paz y confianza que disipó sus dudas. Cerró los ojos por un momento, respiró hondo y luego, con un movimiento decidido, se sentó en el asiento del piloto. Al instante, la cabina cobró vida. Los paneles de control brillaron con más intensidad,
los símbolos se hicieron más claros y una suave melodía resonó en el aire. Miguel sintió una corriente de energía recorriendo su cuerpo, una sensación extraña y estimulante que lo llenó de vitalidad. Abrió los ojos y observó los controles con atención. No entendía la mayoría de los símbolos, pero algunos le resultaban familiares, como si los hubiera visto antes en alguna parte. Había interruptores, palancas, botones y pantallas táctiles, todo dispuesto de forma lógica e intuitiva. Recordó sus conocimientos básicos de mecánica y electrónica, las cosas que había aprendido en la escuela y en su trabajo. Recordó los diagramas técnicos que había estudiado en la biblioteca, los principios de la propulsión espacial y la navegación interestelar. Y, lo más importante, recordó su intuición, su capacidad para resolver problemas y encontrar soluciones creativas. Siguiendo su instinto, comenzó a manipular los controles. Movió una palanca aquí, presionó un botón allá, giró una rueda por allá. No sabía lo que estaba haciendo, pero sentía que estaba en el camino correcto. Era como si la nave lo estuviera guiando, como si estuviera respondiendo a sus acciones, como si estuviera esperando a que él tomara el control. En la sala de control, Sara y los demás observaban la escena con incredulidad. Vieron cómo Miguel se sentaba en el asiento del piloto, cómo la cabina cobraba vida y cómo el humano comenzaba a manipular los controles. No entendían lo que estaba pasando, pero sabían que algo extraordinario estaba a punto de suceder. ¿Qué está haciendo?, preguntó Grok, con la voz temblorosa. ¿Está activando la nave? Sara no respondió. Estaba demasiado absorta en lo que estaba viendo. Sintió un escalofrío recorriendo su espina dorsal, una sensación de asombro y expectación que nunca antes había experimentado. Sabía que estaba presenciando algo histórico, algo que cambiaría la forma en que la Federación veía a la humanidad para siempre. De repente, un zumbido profundo resonó en toda la nave, haciendo vibrar las paredes y el suelo. Las luces de la cabina se intensificaron, proyectando sombras danzantes sobre los paneles de control. Un torrente de energía recorrió los circuitos de la nave, despertando sistemas dormidos durante siglos. En la sala de control, el silencio se hizo sepulcral. Los científicos alienígenas, paralizados por la sorpresa, observaban con la boca abierta cómo la nave cobraba vida ante sus ojos. Las pantallas holográficas mostraban lecturas inexplicables, los sensores registraban niveles de energía sin precedentes y las alarmas sonaban con una urgencia frenética. ¿Qué está pasando?, gritó el oficial de seguridad, su voz llena de pánico. Desactiven la nave. Detengan a ese humano. Pero era demasiado tarde. Miguel, ajeno al caos que había desatado, seguía manipulando los controles, siguiendo su instinto y confiando en la guía de la nave. Sintió un clic satisfactorio cuando encajó una palanca en su lugar, y luego, con un rugido ensordecedor, los motores de la nave se encendieron. La plataforma de lanzamiento tembló bajo el peso de la nave, y una ola de calor abrasador barrió el área. Los sistemas de contención de energía de la base luchaban por contener la repentina descarga de potencia, y las luces parpadeaban y se atenuaban. Afuera, a través de los ventanales blindados, los científicos alienígenas vieron con asombro cómo la nave se elevaba lentamente de la plataforma de lanzamiento, desafiando la gravedad y la lógica. Era una visión impresionante, un espectáculo de poder y belleza que los dejó sin aliento. La nave ascendió con gracia hacia el cielo, dejando atrás la base estelar Gamma y adentrándose en la negrura del espacio. En la sala de control, el silencio fue roto por una exclamación ahogada de asombro. «Lo hizo», murmuró Sara, con los ojos llenos de lágrimas. «Lo hizo». Grok, aún aturdido por la sorpresa, no podía creer lo que estaba viendo. «Es imposible», tartamudeó. «No puede ser posible». Pero era real. La nave de los constructores estelares, inoperable durante siglos, había sido activada por un simple técnico humano. Un milagro, un acto de destino, o quizás, simplemente, la prueba de que la humanidad tenía algo especial que ofrecer al universo. Dentro de la nave, Miguel se sentía eufórico. La sensación de poder y control era embriagadora, y la vista del espacio extendiéndose ante él era impresionante. No sabía a dónde iba, ni qué iba a hacer,
pero sentía que estaba en el lugar correcto, haciendo lo correcto. Bueno, dijo en voz alta, con una sonrisa en los labios. Supongo que ahora vamos a ver qué puede hacer esta cosa. Y con eso, la nave de los constructores estelares se adentró en el hiperespacio, dejando atrás la base estelar Gamma y comenzando una nueva aventura, una aventura que cambiaría el destino de la humanidad y de toda la galaxia. La era del hombre como piloto estelar había comenzado. De vuelta en la base estelar Gamma, la euforia inicial pronto dio paso a la confusión y la necesidad imperiosa de comprender lo que había sucedido. Sara convocó una reunión de emergencia con los principales científicos de la base, incluyendo al profesor Grok, quien, a pesar de su escepticismo inicial, ahora mostraba un interés febril en el asunto. Tenemos que entender cómo lo hizo, dijo Sara, su voz llena de urgencia. Tenemos que averiguar por qué la nave respondió a un humano cuando ignoró todos nuestros esfuerzos. Grok, con sus tentáculos moviéndose frenéticamente, presentó una serie de hipótesis complejas involucrando física cuántica, resonancia dimensional y campos morfogenéticos. Pero ninguna de sus explicaciones parecía encajar completamente con los hechos. La respuesta, como a menudo ocurre, resultó ser mucho más simple, y fue descubierta por la doctora Anja Sarma, una joven astrofísica humana que había sido asignada recientemente a la base estelar Gamma. Anja, una apasionada estudiosa de la cultura y la tecnología de los constructores estelares, había pasado años analizando los fragmentos de información que se habían recuperado de sus ruinas. Creo que sé por qué la nave respondió a Miguel, dijo Anja, interrumpiendo la perorata de Grok. Creo que la clave está en la filosofía de los constructores estelares. Anja explicó que los constructores estelares, a diferencia de muchas otras civilizaciones avanzadas, no confiaban únicamente en la lógica y la razón. Creían en el poder de la intuición, la creatividad y la capacidad de improvisación. Creían en lo que ellos llamaban la chispa humana, la cualidad única que permitía a los individuos encontrar soluciones innovadoras a problemas complejos, a menudo sin entender completamente por qué. Los constructores estelares diseñaron sus naves para que fueran operadas por seres que poseyeran esta chispa humana, continuó Anja. Creían que la lógica y la razón eran importantes, pero que no eran suficientes. Necesitaban algo más, algo que solo podía provenir de la intuición y la creatividad. Grok frunció el ceño. ¿Está diciendo que la nave requería emoción? ¿Irracionalidad? No exactamente, respondió Anja. Más bien, requería la capacidad de pensar fuera de la caja, de romper las reglas, de encontrar soluciones inesperadas. Los constructores estelares sabían que el universo es un lugar impredecible, y que a veces, la única forma de sobrevivir es confiar en tu instinto. Anja señaló que los humanos, a pesar de su relativa falta de sofisticación tecnológica, eran conocidos por su ingenio y su capacidad de adaptación. Habían sobrevivido y prosperado en una variedad de entornos hostiles, utilizando su creatividad y su intuición para superar obstáculos aparentemente insuperables. Miguel no activó la nave porque era un genio científico, dijo Anja. La activó porque es humano. La activó porque posee la chispa humana que los constructores estelares buscaban. La explicación de Anja resonó en Sara. Tenía sentido. Explicaba por qué los mejores científicos de la galaxia habían fracasado en activar la nave. Habían confiado demasiado en su lógica y su razón, ignorando el poder de la intuición y la creatividad. Esto cambia todo, dijo Sara, con una mirada de determinación en sus ojos. Si la nave requiere la chispa humana para funcionar, entonces necesitamos humanos a bordo. Necesitamos aprender de ellos, entender su forma de pensar y aplicar ese conocimiento a nuestros propios esfuerzos. La reunión terminó con un renovado sentido de propósito. Los científicos de la base estelar Gamma, inspirados por el éxito de Miguel y la explicación de Anja, comenzaron a estudiar a la humanidad con una nueva perspectiva. Se dieron cuenta de que los humanos no eran simplemente una especie joven y poco sofisticada, sino una fuente invaluable de conocimiento y sabiduría. La chispa humana se había convertido en la clave para desbloquear los secretos del universo. Mientras Miguel se adentraba en el hiperespacio, ajeno a la conmoción que había causado, la base estelar Gamma se preparaba para su regreso.
Sara envió un mensaje a todas las estaciones de la Federación, informando del descubrimiento y solicitando la ayuda de expertos en comunicación y diplomacia para manejar el inevitable encuentro con el héroe improbable. El regreso de Miguel fue un evento mediático sin precedentes. Cientos de naves de noticias se congregaron alrededor de la base estelar Gamma, ansiosas por capturar el primer vistazo del hombre que había desafiado todas las expectativas. Cuando la nave de los constructores estelares emergió del hiperespacio, fue recibida con una salva de aplausos y vítores. Miguel, al salir de la nave, se vio inundado por un mar de luces y micrófonos. Estaba aturdido, confundido y ligeramente mareado por el viaje. No entendía por qué tanta gente estaba tan emocionada de verlo. Él solo había hecho lo que le pareció correcto. Sara se abrió paso entre la multitud y se acercó a Miguel, ofreciéndole una sonrisa sincera. Bienvenido a casa, Miguel, dijo. Has hecho algo increíble. Miguel la miró con incredulidad. ¿Qué hice?, preguntó. Solo me senté en la nave y toqué algunos botones. Eso es precisamente lo que la hizo funcionar, respondió Sara. Tienes algo especial, Miguel. Algo que el resto de nosotros no tenemos. En los días siguientes, Miguel se convirtió en una celebridad instantánea. Fue entrevistado por los principales medios de comunicación de la galaxia, recibió premios y honores de todas partes, y fue invitado a hablar ante la Asamblea General de la Federación Unida de Planetas. Al principio, Miguel se sintió abrumado por la atención. Era un tipo sencillo, acostumbrado a la tranquilidad y la rutina, y no estaba preparado para la fama y el escrutinio público. Pero, con el tiempo, aprendió a lidiar con la situación, a usar su nueva plataforma para promover la comprensión y la cooperación entre las especies. Lo más importante es que Miguel se ganó el respeto y la admiración de los alienígenas científicos que antes lo habían despreciado. El profesor Grok, en particular, se convirtió en uno de sus mayores admiradores. Grok pasó horas hablando con Miguel, tratando de entender su forma de pensar, de descifrar el secreto de su intuición. No lo entiendo, le dijo Grok a Miguel un día. He estudiado la ciencia durante siglos, y aún no puedo comprender cómo pudiste activar la nave. Es como si tuvieras una conexión directa con ella, como si pudieras entender su lenguaje. Miguel se encogió de hombros. No sé, profesor, dijo. Supongo que simplemente confié en mi instinto. Sentí lo que la nave necesitaba, y lo hice. Grok suspiró. Ese es el problema, dijo. Los científicos no confiamos en nuestros instintos. Confiamos en la lógica y la razón. Pero tal vez, hemos estado equivocados todo el tiempo. Tal vez, la intuición es tan importante como la ciencia. El éxito de Miguel no solo cambió la forma en que los alienígenas veían a la humanidad, sino que también cambió la forma en que los humanos se veían a sí mismos. Se dieron cuenta de que tenían algo valioso que ofrecer al universo, algo que las otras especies no poseían. Se dieron cuenta de que su intuición, su creatividad y su capacidad de improvisación eran tan importantes como la ciencia y la tecnología. La humanidad, finalmente, había encontrado su lugar en la galaxia. Con la humanidad ahora en el centro de atención, la Federación Unida de Planetas tomó una decisión audaz, lanzar la primera misión de exploración interestelar liderada por un humano, utilizando la nave de los constructores estelares. Y, naturalmente, Miguel Álvarez fue elegido para estar al mando. Al principio, Miguel dudó. No era un explorador, ni un aventurero. Era un técnico de mantenimiento, un tipo que prefería la tranquilidad de los conductos de ventilación al peligro del espacio desconocido. Pero Sara lo convenció de que era la persona adecuada para el trabajo. Confío en ti, Miguel, le dijo Sara. Tienes la chispa humana, la intuición y la creatividad que necesitamos para tener éxito. Eres el único que puede pilotar esta nave, el único que puede desbloquear sus secretos. Así que Miguel aceptó, sabiendo que no podía defraudar a la Federación ni a la humanidad. Se sometió a un entrenamiento intensivo, aprendiendo sobre navegación interestelar, comunicación con otras especies y protocolos de emergencia. Se rodeó de un equipo diverso de científicos, ingenieros y diplomáticos, todos ansiosos por explorar lo desconocido. Finalmente, llegó el día del lanzamiento.
La base estelar Gamma estaba llena de gente, todos ansiosos por presenciar el inicio de esta nueva aventura. Miguel, vestido con un nuevo uniforme de piloto estelar, se subió a la nave de los constructores estelares, sintiendo una mezcla de emoción y nerviosismo. En la cabina, lo esperaban Anja Sarma, la astrofísica que había desentrañado el misterio de la chispa humana, y el profesor Grok, el científico alienígena que se había convertido en su amigo y mentor. Juntos, estaban listos para enfrentarse a lo desconocido. ¿Listos para la aventura?, preguntó Miguel, con una sonrisa en los labios. Siempre, respondió Anja, con los ojos brillantes de entusiasmo. Absolutamente, dijo Grok, con un asentimiento de cabeza. Con un rugido ensordecedor, la nave de los constructores estelares se elevó hacia el cielo, dejando atrás la base estelar Gamma y adentrándose en el espacio profundo. La misión de exploración interestelar había comenzado. Durante los siguientes meses, Miguel y su equipo exploraron mundos extraños y maravillosos, se encontraron con nuevas especies y descubrieron tecnologías olvidadas. Se enfrentaron a peligros inesperados y resolvieron problemas complejos, utilizando su ingenio y su creatividad para superar obstáculos aparentemente insuperables. Miguel demostró ser un líder natural, un piloto talentoso y un diplomático hábil. Su intuición lo guió a través de campos de asteroides peligrosos. Su creatividad le permitió comunicarse con especies alienígenas incomprensibles y su capacidad de improvisación le ayudó a resolver situaciones de emergencia. Anja y Grok, por su parte, aportaron su conocimiento científico y su experiencia técnica, ayudando a Miguel a entender los secretos de la nave y a descifrar los misterios del universo. Juntos, formaron un equipo imparable, un testimonio del poder de la cooperación y la diversidad. La misión de exploración interestelar de Miguel fue un éxito rotundo. Descubrieron nuevos recursos, establecieron relaciones diplomáticas con nuevas especies y ampliaron el conocimiento de la Federación sobre el universo. Pero, lo más importante es que demostraron el valor de la humanidad, su capacidad para superar obstáculos, para conectar con otras culturas y para explorar lo desconocido. La chispa humana, finalmente, había iluminado el camino hacia un futuro mejor para toda la galaxia. El legado de la misión de Miguel resonó en toda la Federación Unida de Planetas durante muchos años. La humanidad, antes vista con condescendencia y desconfianza, ahora era considerada como un miembro valioso y respetado de la comunidad galáctica. La chispa humana se había convertido en un símbolo de esperanza y potencial, una prueba de que incluso la especie más humilde podía lograr cosas increíbles. Pero el descubrimiento más importante de la misión de Miguel no fue una nueva tecnología, ni un nuevo planeta, ni una nueva especie. Fue la comprensión de que la diversidad es esencial para la supervivencia y el progreso del universo. Cada especie, por pequeña o insignificante que parezca, tiene algo único que ofrecer. Cada cultura, con sus propias tradiciones, creencias y valores, aporta una perspectiva valiosa al conjunto. Y cada individuo, con sus propios talentos, habilidades y experiencias, contribuye a la riqueza y la complejidad del cosmos. Los constructores estelares lo sabían. Habían diseñado sus naves para que fueran operadas por seres que poseyeran la chispa humana, pero también valoraban la diversidad de las especies alienígenas, reconociendo que cada una tenía un papel importante que desempeñar en el gran esquema de las cosas. La Federación Unida de Planetas tardó mucho tiempo en comprender esta verdad, pero finalmente, gracias al ejemplo de Miguel y su equipo, aprendió a valorar la diversidad y a fomentar la cooperación entre las especies. Se dieron cuenta de que el universo es un lugar vasto y complejo, y que la única forma de explorarlo y comprenderlo es trabajar juntos, compartiendo conocimientos y recursos, y respetando las diferencias de los demás. Miguel, por su parte, nunca se olvidó de sus humildes orígenes. Siguió siendo el mismo tipo sencillo y sensato que siempre había sido, un técnico de mantenimiento que había tenido la suerte de encontrarse en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Utilizó su fama y su influencia para promover la educación, la ciencia y la exploración espacial, inspirando a nuevas generaciones de humanos y alienígenas a soñar con las estrellas. Un día, muchos años después de su histórica misión, Miguel regresó a la base estelar Gamma. Fue recibido con una gran celebración, y fue honrado por sus logros y su contribución a la Federación.
En su discurso de agradecimiento, Miguel compartió un mensaje sencillo pero profundo. Todos somos diferentes, dijo. Tenemos diferentes culturas, diferentes lenguas, diferentes formas de pensar. Pero todos compartimos el mismo universo, el mismo deseo de aprender y crecer, el mismo anhelo de un futuro mejor. Debemos celebrar nuestras diferencias, aprender unos de otros y trabajar juntos para construir un mundo mejor para todos. El mensaje de Miguel resonó en la multitud y fue transmitido a todos los rincones de la galaxia. La Federación Unida de Planetas, finalmente, había comprendido la importancia de la diversidad y el valor de cada especie en el universo. Y, gracias a la chispa humana de un simple técnico de mantenimiento, el futuro de la galaxia era más brillante que nunca. La historia de Miguel Álvarez demostró que el potencial para la grandeza reside en todos nosotros, sin importar de dónde vengamos, ni cuáles sean nuestras habilidades. La clave está en reconocer y celebrar nuestra individualidad, y en trabajar juntos para alcanzar un futuro mejor, un futuro lleno de esperanza, aventura y descubrimiento. Ese futuro, iluminado por la chispa humana, esperaba a la galaxia.